Amigos, hoy vamos a conversar, decía yo, con el doctor Julio Escobar. Permítame presentarlo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Yo espero que esta media hora sea de mucho provecho por todas aquellas cosas que queremos dejar en la conciencia y en la mente de los panameños. Es el CEO de Centauri Technology, también es el presidente de la Fundación para la Excelencia Educativa, asesor presidencial ad honorem en educación, ciencia, tecnología e innovación. Y es uno de los menos de 20 panameños que ha tenido la oportunidad de estudiar en una universidad sumamente prestigiosa. Estamos hablando de específicamente el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y también tuvo el privilegio de, cuando regresó a Panamá, tener esa oportunidad o ese espacio, doctor, donde poder desarrollar y multiplicar esos conocimientos. Y yo espero que, reitero esto, nos alcance la oportunidad para hablar de tantos temas interesantes. Y arranco por aquí. La educación antes del COVID y después del COVID. Y voy a una actualidad muy puntual, doctor Escobar. 200,000 estudiantes al terminar este primer trimestre no han recibido educación. ¿Qué representa eso para esto que precisamente es lo que desarrolla las naciones y que se necesita tanto en los países? Bienvenido a Cara a Cara. Gracias, Dorcas. Gracias por la oportunidad. Saludos a tu audiencia en Cara a Cara y gracias por la posibilidad de referirme a un tema como este tan importante para el país. Lo que significa es que tenemos una sociedad en la cual hemos dejado que la desigualdad nos coma y ahora estamos pagando ese precio. Ese precio lo vamos a pagar no solo los que se ven afectados porque no les llega la educación, sino el resto también, porque esencialmente una parte de la sociedad va a tener que cargar a la otra parte de la sociedad para que no se desintegre. Antes de la pandemia, Dorcas, nuestro sistema educativo, a pesar de muchos profesionales intentando hacer su trabajo en el sistema educativo, reflejaba una desigualdad impresionante y reflejaba también una pobreza de calidad. La buena noticia es que el público, la ciudadanía se ha ido interesando en forma creciente por ese problema fundamental, ese gran reto país que es mejorar la educación. Post pandemia vamos a tener al menos dos cosas que creo que vamos a ganar. La primera es quizás obvia. Vamos a tener avances en la digitalización de nuestro sistema educativo, una deuda pendiente que por tener esa deuda ahora tenemos consecuencias negativas. La plataforma de educación a distancia, STER, debe ser el inicio de una capacidad de educación virtual para nuestro país. En el futuro es conocido, es bastante estudiado, que las ventajas de poder mezclar la educación virtual con la educación presencial, ambas importantes en el siglo XXI, va a ser una fortaleza. A nosotros la pandemia nos ha forzado a avanzar en algo que teníamos como meta, pero en la cual no habíamos logrado avanzar. Doctor, y hay que decir que en un tiempo récord, definitivamente, porque aquí los educadores se han tenido que adaptar a la Gracias. tecnología y estas plataformas digitales de una manera impresionante. Y una de las críticas, o tal vez talón de Aquiles, pudiéramos decir, doctor, era que teníamos a chicos del futuro en las aulas con docentes del pasado, y ahí algo no encajaba, pero ahora como que todo va en el mismo camino. Reitero esto de forma muy apresurada, pero igual en el camino también se han quedado muchísimas cosas. Vuelvo al punto, por ejemplo, de estos 200,000 chicos que durante este año prácticamente, doctor, lo han perdido, van a tener que repetirlo, aunque ya las autoridades han dicho no se puede dejar a nadie, pero aquí hay como que un precio que se está pagando por no poder alcanzarlos a todos, doctor Escobar. Es importante que nosotros consideremos como misión nivelar los conocimientos de ese grupo que ha sufrido falta de educación en esta pandemia. Este año va a ser un año muy irregular y los logros este año van a ser muy irregulares. Nosotros tenemos que intentar nivelar esas irregularidades, esos baches que vamos a dejar en muchos estudiantes a partir del año que viene. Parte del foco del sistema educativo desde el 2021 debe ser
detectar dónde están esas debilidades adicionales a las que ya teníamos en nuestro sistema educativo y poner a disposición los recursos, la capacitación, la atención para lograr apoyar a estos estudiantes, porque esa es una oportunidad de vida, va a marcar una gran diferencia en sus posibilidades una vez que sean adultos. Nosotros, después de la pandemia, deberíamos sesgar fuertemente nuestro sistema educativo hacia el apoyo de los más necesitados. Una de las características, una de las peores características de nuestro sistema educativo es que es altamente desigual. Casi se podría decir que amplifica las desigualdades en nuestra sociedad, porque aquellos que no tienen recursos están recibiendo educación de menor calidad o a veces no reciben educación y por tanto perpetuamos, por no decir amplificamos, esas diferencias a través de las generaciones. Nosotros tenemos que revertir esa tendencia incluso para garantizar la paz social de nuestro país. Claro, esto me lleva a otra pregunta. El gobierno, en este caso, entonces, está obligado a hacer mayores aportes económicos, doctor, a la educación. Y este ha sido un tema de toda la vida, el mínimo porcentaje que se le está dando a la educación, y yo reitero esto, a la investigación, a todas estas cosas que tienen que ver con tecnología, con innovación. Y vamos a hablar un poco de eso en el próximo bloque. Usted dijo algo importante recientemente. Sería una lástima, luego de tantos muertos, volver al mismo país. Vamos a hablar de esto, doctor, porque yo creo que son cosas interesantes. Y para el próximo bloque yo voy a hacer referencia, mire, a una entrevista que usted dio en el año 2016, hace 4 años. ¿Y saben de qué estaba hablando el doctor Julio? De pandemia. Y él decía, tenemos que prepararnos para una futura pandemia sin saber que 4 años después nosotros estaríamos enfrentando esta dura realidad. Educación, investigación científica, innovación. En eso nosotros tenemos que anclarnos. Pero eso lo vamos a hablar, doctor Escobar, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Amigos, acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Doctor, la pregunta en cuestión era un poco, ¿el gobierno está obligado entonces a hacer más aportes? Aquí el tema realmente es, a nivel gubernamental, no de esta, sino también de pasadas administraciones, ¿ha habido esa conciencia realmente de destinar los recursos necesarios para el tema educativo? Por ejemplo, ahora con pandemia, yo me imagino que sí estamos obligados a dar un poco más. Correcto. Totalmente es necesario que nuestros gobiernos dediquen una porción más alta del presupuesto gubernamental a educación. Nosotros tenemos déficit en educación, en investigación científica y desarrollo, en todo el proceso de innovación. Tenemos un déficit muy grande. En 1996, por ley de la República, los gobiernos panameños están obligados a invertir, a subir el gasto en educación a 6% del Producto Interno Bruto anualmente. Eso no se ha logrado. Yo pertenezco al Grupo Unidos por la Educación y llevábamos más de 10 años intentando convencer a las autoridades de que cumpliéramos esa cifra, que es una cifra casi mínima en este momento recomendada por organismos internacionales. Una huelga muy dura de docentes en el gobierno de nuestro presidente Varela llevó al gobierno a aceptar, a comprometerse a subir el gasto a 6%, y eso quedó plasmado en los acuerdos nacionales por la educación que ahora el Consejo Permanente de Mejora Educativa intenta monitorear para que se dé. Pero no se ha dado, doctor Julio, ¿verdad? Estamos en eso, todavía no se ha dado. Todavía no se ha dado y se tiene que dar porque a largo plazo es una de las mejores, por no decir la mejor apuesta para evitar desigualdad o disminuir desigualdad y para volvernos competentes a nivel mundial, que es lo que nos va a traer el bienestar y el nivel de vida que queremos. Eso es un tema de prioridades. Nosotros tenemos que ir reconfigurando el presupuesto y he tenido conversaciones con autoridades gubernamentales
a cargo de este tipo de políticas, que son conscientes de que hay que replantear gradualmente el presupuesto de nuestro país para darle mayor prioridad a conocimiento. El siglo XXI va a ser eminentemente un siglo de conocimiento. Esa va a ser la materia prima para lograr un nivel de vida digno para todos. Claro que sí. Doctor, mire, voy a hacer referencia a la entrevista que hablaba el bloque pasado. En julio de 2016, usted dijo esto: los panameños hemos desarrollado una adicción al cemento, que los políticos lo usan para mostrar que sí han trabajado y que la ciudadanía lo valora como el símbolo del progreso, número uno. Pero usted, dentro de esa entrevista, usted decía también otras cosas interesantes. La labor científica tiene mucho que aportar para nuestra vida cotidiana en la búsqueda de soluciones, escúchese bien, para el transporte, para la higiene y el manejo de pandemias. Si hace 4 años atrás tal vez nosotros hubiéramos destinado muchos más recursos, ¿qué estuviera pasando hoy, doctor Escobar? Así es. De hecho, pueden notar que una buena parte del mecanismo que ha tenido Panamá para mantener todos los efectos de la pandemia dentro de la capacidad hospitalaria, que todavía no se ha rebasado a pesar de brotes muy fuertes que hemos tenido, se ha basado en el Consejo de Personal Científico de diversas instituciones, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, del laboratorio Indicasat en la Ciudad del Saber, de otros actores en la Ciudad del Saber, que suele fomentar innovación y por tanto ha acumulado una sinergia de actores capaces de dar resultados. Hemos estado elaborando ventiladores hechos en Panamá con varios de los actores universitarios, algunos laboratorios alojados en la Ciudad del Saber con apoyo gubernamental de Senacid y otros. Toda esa capacidad que ahora se necesitó de apuro y se necesitó precisa, muy competente, ha venido de formación científica, varios de ellos becarios del programa IFARU Senacid de becas para investigadores o para el perfeccionamiento profesional en universidades. Si nosotros lográramos subir la inversión en investigación y desarrollo, tendríamos impactos positivos enormes. Eso ya se conoce a nivel mundial. Nosotros gastamos muy poco en investigación y desarrollo comparado con el tamaño de nuestra economía. Es como si no comprendiéramos su valor. Y ahora que lo hemos necesitado, es muy claro el valor que tiene. Tendríamos muchos más muertos. Quizás no sabríamos cómo tomar las medidas de contención y hubiéramos rebasado la capacidad hospitalaria de nuestro país con la secuela de dolor y de impacto económico que eso tiene. En este momento en el mundo se está volviendo a observar que aquellos países que reaccionan en forma más fuerte y estricta en distanciamiento social para evitar el contagio son los países que mejor desempeño económico durante la pandemia están demostrando. Y eso ya se sabe porque fue aparentemente la misma experiencia que se logró evaluar en la pandemia de 1918. Así que nosotros, utilizando el conocimiento científico y tecnológico, tenemos una brújula, tenemos un radar que nos guía, no sin desaciertos, no sin errores, pero con mucho más acierto y con mucha mejor anticipación para tomar las decisiones pertinentes. Claro que sí, yo creo que esto es muy importante. Mire, vamos a otra pausa, doctor, nos quedan muchísimos temas por abordar. Uno de ellos, la mentalidad de los panameños. ¿Cómo debe cambiar? ¿Cómo debe cambiar la visión de saber que nosotros no tenemos que prepararnos cada 5 años y cambiar el librito, sino que tiene que ser una visión de futuro para poder alcanzar cosas como, por ejemplo, Israel, que con un poco más de 70 años de independencia, nosotros cuánto tenemos y cuántos Nobel tiene ya Israel. Un tema educativo, por ejemplo, en su momento como Chile, cómo alcanzar realmente esa educación, por más que se quiera criticar un país también como Cuba, ellos han apostado mucho a educación y salud. Entonces, nosotros, doctor Escobar, tenemos los recursos, lo que pasa es que nuestros recursos han estado mal administrados, tenemos una desigualdad muy grande. ¿Cómo poder canalizar todo eso? Y esa frase que usted decía, con tantos muertos, nosotros no podemos ser el mismo Panamá que hemos sido hasta la fecha. Vamos a abordar este tema y usted como asesor ad honorem presidencial, ¿qué recomendaciones puntuales está haciendo al gobierno para que nosotros podamos tener un mejor Panamá
luego de esta pandemia que no solamente ha azotado a nuestro país, sino al mundo entero. Esto, doctor Escobar, lo veremos cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Doctor, puntualmente, recomendaciones del asesor presidencial ad honorem, cosas puntuales que hay que tomar acciones en este momento para poder en el futuro entonces tener esos resultados. Voy por sector. En educación, nosotros necesitamos mantener un Ministerio de Educación, un sistema educativo profesional que se profesionalice cada vez más, que tenga una política de Estado que no cambie cada 5 años. Nosotros necesitamos mantener nuestro sistema educativo al margen de la política de partidos. ¿La política partidista está todavía dentro del Meduca o ha ido saliendo poco a poco? Nosotros tenemos política partidista en prácticamente todas las instituciones del Estado, en todos los gobiernos que hemos tenido. Esa es una casi aspiración de nuestra sociedad. Incluso personas que se quejan de la injerencia política en nuestra cosa pública, cuando les toca, utilizan esa injerencia. Y noten que distintos partidos de distintas inclinaciones han practicado la misma cultura de clientelismo. Eso es extenso. Ese es un problema de nuestra sociedad, no de cada gobierno. Si tuviéramos, doctor Julio, que mencionar un acierto y un desacierto del gobierno durante esta pandemia, ¿cuál sería? Mira, el principal acierto del gobierno en esta pandemia ha sido actuar con base en evidencia guiado por científicos. Si no hubiera hecho eso, nuestro país estaría probablemente en caos. Nosotros, a pesar de todos los problemas que se han dado, nunca hemos rebasado la capacidad hospitalaria y eso pasó en varias naciones, incluso desarrolladas. Eso fue un gran acierto y ese acierto se mantiene. Eso hay que reconocerlo y se ha mantenido como política de Estado con el respaldo amplio de nuestra ciudadanía. Un desacierto en nuestro sistema educativo ha sido complicado lograr evaluar la situación de nuestros alumnos. Y por falta de recursos y falta de tiempo, no es claro que vamos a lograr evaluar el logro de aprendizaje de nuestros alumnos este año, que nos daría la oportunidad de determinar cómo hacemos para intentar nivelar a partir del año que viene. Hay planes para hacer eso el año que viene, pero ojalá podemos adelantar esa fecha y terminar este año con una evaluación interna. No hay que usarla como medida de cómo le fue al país, hay que usarla como diagnóstico para saber en qué enfocarnos. Poder evaluar sería un gran acierto en el sistema educativo y ha resultado un reto mucho más grande de lo que esperábamos. Tal vez de manera muy concisa, ¿usted cree que Panamá debe ir pensando en cambiar su sistema de evaluación? El estudiante de 5 es el bueno, el estudiante de 3 regular, el estudiante de 2 el malo, pero muchas veces cuando se convierten en profesionales, el del 5 desaparece y el estudiante de 3 y de 2 son los que desarrollan y son emprendedores y son gente de éxito. ¿Eso debe ir cambiando en Panamá, doctor Julio? Definitivamente. Nosotros tenemos una educación que tiende a ser enciclopedista. Nosotros tendemos a pedirle a nuestros alumnos que aprendan de memoria el material, muchas veces sin entender lo que se están aprendiendo de memoria. Así que las notas están midiendo una parte estrecha de lo que se espera de un profesional. Cuando salimos al mundo, llamémosle real, hay un montón de habilidades necesarias para el éxito. Muchas de esas son habilidades blandas, capacidad de trabajo en equipo, la capacidad deductiva, la forma o digamos la resistencia que tengo a los obstáculos y adversidades. Si nosotros cambiamos nuestro sistema de evaluación a un sistema que indague más profundamente la comprensión, la capacidad de aplicar conocimiento, incluso las habilidades blandas, nosotros utilizaríamos esas evaluaciones
no para determinar si alguien falló o fue adelante, sino para ayudarlo. Pensemos como si fuéramos a visitar a un médico. No es que vamos a un hospital o a una clínica, regresamos y nos mandan una nota diciendo usted sacó 3,5. Lo que queremos es que el doctor nos diga, usted tiene este problema y deben tratarlo así, debe dejar de comer esto, debe tomar esta aspirina, esta pastilla. Nosotros queremos lo mismo en el sistema educativo, una evaluación formativa que ayude a mejorar, y entonces esa evaluación va a ser mucho más consistente con generar profesionales de primera. Y termino con esta pregunta, doctor. ¿La educación debe ser de ahora en adelante en dos vías, presencial y virtual? Correcto. Uno de los grandes aciertos ha sido crear la plataforma STER, y el Ministerio de Educación con la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental unieron fuerzas para lograr una plataforma de primer mundo, cuyo alcance en este momento es limitado. Tenemos que extenderlo gradualmente a todos los grados y a todos los temas, pero de ahora en adelante, después de la pandemia, esa plataforma no debe ser solamente la curita para un problema que se dio. Esa plataforma debe ser la semilla de la capacidad de educación mixta, virtual y presencial de nuestro país, para poder tomar lo mejor de cada uno. Inteligencia artificial va a ser una diferencia enorme en la capacidad de formar a nuestros alumnos si la utilizamos bien. Va a ser una forma de proyectar la capacidad de los mejores docentes. Les va a permitir prestarle atención a nuestros alumnos de una forma más personalizada, que les alcance el tiempo mejor si la sabemos usar. Nosotros vamos a necesitar digitalización en nuestra educación en el futuro. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en Cara a Cara. Mire, y nos deja una gran reflexión. Cuando nosotros apostamos, no al cemento, sino a lo que realmente tenemos que apostar, vamos a tener en el futuro una gran cosecha. Nosotros tenemos una deuda pendiente con nuestra juventud de no haberle enseñado cómo han tenido que realmente aprender. Y yo reitero esto, la pandemia ha acelerado muchas cosas, tanto docentes poniéndose al corriente de la tecnología como estudiantes que están inmersos en ese mundo, disfrutar, pudiera yo casi asegurarlo, de un estudio diferente, a distancia, con algunas limitaciones, pero sí están aprendiendo algo en este momento y hay que seguir trabajando en ese sentido. Al doctor Julio Escobar, mil gracias por habernos acompañado, por compartir todos estos conocimientos, y doctor, ojalá que estos eventos tan importantes como Excelencia Educativa, que cuando hemos estado allí frente al televisor viendo a estos chicos llenos de gran entusiasmo, viéndose merecedores de tantos premios y sabiendo que lo deben al estudio, al esfuerzo, yo creo que estas son cosas que hay que seguir replicando, y ojalá que los gobiernos, no solamente los que vengan en un futuro, también puedan tener presente lo importante y lo vital que es la educación, la investigación científica, la innovación y la tecnología, porque de eso definitivamente está formado el mundo, es lo que viene y es lo que tenemos cada día más que irnos compenetrando como un país. Así que, doctor Julio, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.